And then this man came walking up. Y luego vino este hombre caminando. His name was Christopher. Su nombre es Christopher. And he said, let me try to lift up the cart. Y él dijo, déjame tratar, yo lo voy a levantar. My grandfather looked at him and said, he's not strong enough. Mi abuelo lo miró y dijo, él no es tan fuerte. But he was pretty strong. Pero era muy fuerte. And he lifted up the side of the cart. Y levantó de un lado el carruaje. They were able to put the piece of metal around the axle and fix it. Ellos pudieron poner la pieza de metal y preparar la flecha. And they were then able to go to market. Y pudieron ir al mercado. My grandfather said, you should come to our house and eat. Mi abuelo le dijo, debes de venir a mi casa y comer. We don't have the money to pay you, but we have lots of meat. No tenemos la forma de pagarte, pero tenemos mucha carne. Come sit at our table. Ven y siéntate a nuestra mesa. He said, you do not want me at your table. Él dijo, ustedes no me quieren en su mesa. My grandfather said, why? Mi abuelo dijo, ¿por qué? And he says, I'm a preacher in the Church of Christ. Y él dijo, yo soy un predicador de la Iglesia de Cristo. Your priest says that I'm the leader of a cult. Su sacerdote dice que yo soy el líder de una secta. My grandfather said, I asked you to eat so you can come and eat. Mi abuelo le dijo, yo te he pedido que vengas, así que tú vas a venir a comer. He went and told my great-grandmother what was happening. Fue y le dijo a mi bisabuela lo que había pasado. And she said, he will not come in my house. Y ella dijo, él no va a entrar en mi casa. The priest has said you should never eat with them. El sacerdote les decía que no debían de comer con ellos, because they are trying to steal sheep from our flock. porque ellos están tratando de robar ovejas de nuestro rebaño. But my grandfather said, I asked him and told him he could come. He has to come. Pero mi abuelo dijo, yo le he pedido que venga, así que va a venir. We have to have honor. Tenemos que honrarlo. So I have to have him come. Así lo tuve que traer. My grandmother was very angry. Mi bisabuela estaba muy enojada. She made everyone a place at the table. Ella hizo el lugar para todos en la mesa. But she ate at a little table next to that table. Pero ella comió en una mesa pequeña cerca de la mesa. Because you were not to eat with someone from the Church of Christ. Porque ella no iba a comer con alguien de la Iglesia de Cristo. Because they were opponents of the Catholic Church. Porque eran oponentes de la Iglesia Católica. The man sat at the table and he was so nice. El hombre se sentó a la mesa y era tan amable. My grandmother says, I tried to treat him bad, but he was so kind to me. Mi abuela dice, traté de tratarlo mal, pero él era tan amable conmigo. He was always offering to help us. Él siempre estaba tratando de ayudarnos. I would start to lift something and he would reach over and pick it up and say, let me do this instead. Yo trataba de levantar algo y él no, decía, déjame hacerlo por ti. Said he was a very hard man not to like. Dice que era un hombre muy difícil, no como para, o sea, que era difícil para quererlo o amarlo. No era difícil. They sat at the table and they had their meal together. Pero se sentaron a la mesa y comieron. And no one was saying anything. Y nadie decía nada. So my grandfather said, so what's so different about the Church of Christ and the Catholic Church? ¿Qué es lo más diferente de la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo? Dijo el abuelo. And the preacher said, well, probably the biggest thing is we don't baptize babies, we baptize adults. No, quizás lo más principal es que nosotros no bautizamos niños, nosotros bautizamos adultos. My grandfather said, well, then you're doing it all wrong. Bueno, mi abuelo le dijo, ustedes lo están haciendo todo mal. The way of God is to baptize babies. La forma de Dios es bautizar a los niños. And this preacher told him, nowhere in the New Testament is a baby baptized. Y este predicador le dijo, en ninguna parte del Nuevo Testamento los bebés se bautizan. Surely that wasn't right. Seguramente eso no es correcto. All their lives they've been told it happens this one way. Toda la vida les habían enseñado que tenían que hacerlo de esa manera. So my grandfather said, we'll go to the priest. Mi abuelo dijo, bueno, voy a ir con el sacerdote. He can show you where it happened. Él puede mostrarte dónde lo dice. They talked about other differences.
hablaron acerca de otras diferencias. The next day, my entire family went down to the church and talked to the priest. El siguiente día mi familia fue a la iglesia a hablar con el sacerdote. And they asked the priest, show us in the Bible where babies are being baptized. Y mi abuelo le dijo, enséñanos en la Biblia donde los bebés son bautizados. He looked, Él lo miró, but it turns out there were none baptized as babies. pero resultó que no había ni un bautismo de bebé. My grandfather said, then why are we all baptized as children? Mi abuelo dijo, bueno, entonces ¿por qué bautizamos nosotros a los niños? He said, because of your parents' faith. Por la fe de tus padres. And he said, why didn't anyone in the New Testament do it this way? ¿Por qué nadie en el Nuevo Testamento lo hacía de esta forma? And he said, you should not eat with people from that cult because they'll confuse you. Y él le dijo, no debes de comer con esa gente porque ellos se van a confundir. My grandfather said, you're the only one confusing me right now. Mi abuelo le dijo, tú eres el que me está confundiendo ahora. 6 days later, my entire family was baptized into Christ in a river. 6 días después, mi familia completa fue bautizada en un río. I carry the name Christopher, Yo me llamo Christopher, after a preacher who did not look like he was very wealthy. gracias a un predicador que lucía como que no tenía mucho dinero. My family's first sermon in the Church of Christ was a simple one. Mi familia en la Iglesia de Cristo era muy simple. It says Christians should go out in the community and serve others as being more important than themselves. Cristianos deben de ir en la comunidad y poner a otros antes que ellos y servirlos. Because when we serve one another, we open the door for God to do His work. Porque cuando nos servimos unos a otros, abrimos las puertas para que Dios haga la obra. We aren't like some who believe they are the most important. Nosotros no somos como aquellos que se creen que son más importantes. We're not a priest that rules a church. No somos sacerdotes que manejamos una iglesia. We are a kingdom of priests that get on our knees and fix carts. Somos un reino de sacerdotes que se arrodillan y reparan carruajes. I came to know truth because he served my family. Yo vine a conocer la verdad porque Él sirvió a mi familia. I carry his name proudly. Llevo su nombre con orgullo. My great-grandmother came to love him very much. Mi bisabuela lo llegó a amar mucho. He ate lunch at our house every day, Comía el almuerzo todos los días en la casa and she sat at the same table. y se sentaban en la misma mesa. If we want to change the world, we need to learn to serve them more. Si queremos cambiar al mundo, necesitamos servirlos más. To serve them more, we're going to have to humble ourselves. Servirlos más necesita que nosotros nos humillemos. But we will never humble ourselves more than Jesus did. Pero nunca vamos a humillarnos más de lo que Jesús lo hizo. Jesus left heaven to be a missionary, Jesús dejó el cielo para ser un misionero and he came to this world, y vino a este mundo and he served everyone. y sirvió a todos. If God on earth can serve that way, Si Dios en la tierra puede servir de esa manera, then we must serve that way as well. entonces nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. At Sunset, I teach evangelism and how to plant churches, Entonces yo enseño evangelismo y cómo plantar iglesias, but everything's based on one principle. pero todo es basado en un principio. The Lord can only work when we're serving others as humble people. El Señor únicamente trabaja cuando nosotros servimos a otros con humildad. I pray they will always look at the Lord's church and say, they are so humble. Yo oro que todos vamos a vernos y van a decir que somos bien humildes And they are willing to help one another. y que estamos dispuestos a ayudar unos a otros. 1 Thessalonians chapter 5, verse 13 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13 tells us to be at peace with one another. habla de estar en paz unos con otros. If we think we are better than each other, we will never have peace. Si pensamos que somos mejores que otros, nunca vamos a tener paz. If we're going to have peace, we're going to have to respect one another. Si queremos tener paz, necesitamos respetarnos unos a otros.
honor one another, honrarnos unos a otros and humble ourselves. y humillarnos a nosotros mismos. This is the command of God. Este es el mandamiento de Dios. Finally, the last thing is we have to show respect one for another. La última cosa es que debemos de mostrar respeto unos por otros. This is so important. Esto es tan importante. It shows itself in many different ways. Lo muestra de muchas formas. It's treating one another the right way. Es tratar unos a otros de la forma correcta. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 15. Primera Tesalonicenses 5:15. Says, don't repay evil for evil, but always seek good for one another and everyone. No paguen mal por mal, pero antes busquen lo bueno unos por otros. Part of humility is lifting others up, Parte de la humildad es exaltar a otros, treating them with dignity and respect. tratarlos con dignidad y respeto. We have a real problem in our world. Tenemos un verdadero problema en el mundo. People don't show respect much anymore. La gente no muestra respeto más It makes things so sad. y hace que las cosas sean tristes. Children aren't respecting their parents. Que los hijos no respeten a sus padres, People don't respect their leaders. que la gente no respete a sus líderes. People show no respect for people different than themselves. La gente no muestra respeto por aquellos que son diferentes. That's not God's way. Esa no es la forma de Dios. God's way is us to do right with one another. La manera de Dios es hacer lo correcto unos con otros. My father used to quote to me James chapter 5, verse number 9. Mi padre me citaba Santiago capítulo 5, versículo 9. It says you should never grumble against your brothers. Let me get that. James 5, verse 9. James 5, verse 9. 5 verse 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. We've got to treat each other correctly. Debemos de tratar a otros correctamente. We got to do it with a pure heart, Debemos de hacerlo con un corazón puro, or God's going to judge us for it. o Dios nos va a juzgar por eso. I remember the time I got in trouble the most. Recuerdo cuando me metí en problemas graves. One of my friends was making fun of my little sister. Uno de mis amigos estaba haciendo burla a mi hermana And instead of defending her and coming to protect her honor, y traté de proteger su honor. I just stood there and laughed. Seguí. I stood there as he made fun of her and just laughed. Me paré frente a él mientras él se burlaba y se rió. My father walked into the room. Mi padre entró al cuarto. And he said, you don't have respect for your sister? ¿No tienes respeto por tu hermana? You would let someone hurt her? ¿Vas a dejar que alguien se burle? You would stand by and do nothing? ¿Te vas a parar y no vas a hacer nada? The next time that happens, you will not be my son. La próxima vez que suceda, no serás mi hijo, Because you're not treating her as your sister. porque no la tratas como a tu hermana. Remember, every day, that is my daughter. Recuerda todos los días que ella es mi hija. We protect her with everything we have. La protegemos con todo lo que tenemos. We love her completely. La amamos completamente. We take care of her in what she needs. Nosotros la cuidamos en lo que necesita. Don't ever forget it. Nunca lo olvides, Because family does not allow family to be hurt. porque la familia no permite que lastimen a la familia. It was a great biblical lesson. Fue una gran lección bíblica. It's my job to protect you Es mi trabajo protegerte a ti, because you're my brother and sister. porque tú eres mi hermano y mi hermana. It's my job to always show you respect Es mi trabajo siempre mostrarles respeto, because you're family. porque ustedes son familia. And we give up the right to be family when we don't care for one another. Y nosotros renunciamos al derecho cuando no nos tratamos unos a otros. Paul said that God will judge us.
Pablo dice que Dios nos va a juzgar. The things we've talked about are just part of all the passages that have this Greek word allelon. Las cosas que hablamos tienen que ver con la palabra alelón. We could go on all day Podemos continuar todo el día and still not get through all of it. y no terminar con todo. But I hope what we've had is enough to teach us what God needs us to know. Pero espero que lo que hemos traído sea necesario o suficiente para que entiendan lo que Dios quiere. We are God's family. Somos la familia de Dios. We must love one another. Debemos de amarnos unos a otros. We must forgive one another. Debemos de perdonarnos unos a otros. We must care for one another. Debemos de interesarnos unos por otros. We must show respect for one another. Debemos de enseñar respeto unos por otros. We must honor one another above ourselves. Debemos de honrarnos unos a otros más que nosotros. We must greet one another. Debemos de saludar unos a otros. Welcome each other like we are the closest friend. Debemos de darnos o recibirnos como que si fuéramos los amigos más cercanos. It's not always natural for us. No siempre es natural para nosotros. Those in the world don't act this way. La gente del mundo no se comporta de esta manera. We need our leaders to provide the example of doing these things. Necesitamos que nuestros líderes nos den el ejemplo acerca de esto. That's what a leader is. Eso es lo que un líder es. The one who does it first. El que lo hace primero. The one who does all those things first. Aquel que hace todas esas cosas primero. Jesus is our leader. Jesús es nuestro líder. He did those things for us first. Él hizo esas cosas por nosotros primero. Those of you who are leaders in the Lord's church, Ustedes que son líderes en la iglesia del Señor, it's time for you to do those works. es tiempo para que ustedes hagan esas obras. And as the Lord Church sees its leaders living this way, Y mientras el mundo nos ve como líderes de esta forma, we will all be this way. siempre seremos todos de la misma manera. And the Lord's church will grow. Y la iglesia del Señor crecerá. And we will become strong. Y vamos a ser fuertes. And we will change our communities. Y vamos a cambiar nuestra comunidad. The Bible teaches great things on leading. La Biblia enseña cosas grandes acerca de liderar. Teaches great things on how we ought to live. Enseña grandes cosas de cómo debemos de vivir. It's our job to actually do those things. Es nuestro trabajo en realidad hacer esas cosas. I am so grateful I could be here today. Estoy muy agradecido que puedo estar este día aquí. I will show honor by being through at the appropriate time, Les voy a mostrar respeto y honor en el momento apropiado, but I would like to keep talking. pero me gustaría seguir hablando. So I'll pray that God will give me another opportunity. Oro que Dios me dé una nueva oportunidad. Maybe someday soon I can come back to El Salvador, Algún día pueda regresar a El Salvador, bring my wife and children and grandchildren, traer a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. and you'll say, oh, we heard about you. Y ustedes van a decir, escuchamos acerca de ustedes. So we will pray for that day to come. Vamos a orar por ese día para que venga. Maybe someday we can have a school and come and teach. Tal vez algún día podamos tener una escuela y pueda venir a enseñar. Maybe someday I can get teach church planting. Tal vez algún día pueda venir a enseñar cómo plantar iglesias. We can cover the country with the Lord's church Podamos cubrir el país con la iglesia del Señor. as we go out and serve the world. Mientras vamos y servimos al mundo. May God bless you. Que Dios les bendiga. And may God help us to live according to His word. Y que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su palabra. Amen.